Un privilegio saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Es un gozo para mí continuar a través de este medio con ustedes en este programa especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene como propósito que toda la iglesia junta, por lo menos un capítulo diario, esté estudiando. Bienvenidos en esta oportunidad, arrebados por su palabra, y agradezco al Señor por la enorme bendición que significa juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos llegando al capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Estamos en pleno juicio de nuestro Señor Jesús. Comienza este relato diciendo que los líderes religiosos toman a Cristo y lo conducen hasta Poncio Pilato, para que sea Poncio Pilato, la autoridad romana de allí, del momento, del sector, el que tome la decisión de condenarle, el que tome la decisión de entregarle para ser crucificado. Los judíos no podían hacer esto. Ellos no podían hacer un juicio que involucrara muerte sin tener la autorización de Roma. Por eso los líderes religiosos, muy a regañadientes, muy en contra de su voluntad, porque su deseo era terminar pronto con Jesús, conducen a Cristo a Poncio Pilato. Luego vamos a encontrar en este capítulo el arrepentimiento de Judas. Dice que Judas llegó, les dijo a los líderes religiosos: me equivoqué, he entregado sangre inocente. Y los líderes religiosos le dicen: ¿y qué? Allá tú, ese es problema tuyo, no tenemos nada que ver con eso. Él tira las 30 monedas que le dieron y va y se ahorca, dice la palabra de Dios. Los sacerdotes recogen las monedas, advierten que no puede ser echadas en el tesoro del templo porque es dinero de sangre, y compran un terreno, dice la palabra de Dios. Ahora, varias cosas quiero resaltar de este trozo de el capítulo número 27. En primer lugar, ¿qué fue exactamente lo que sintió Judas? La Biblia dice que se arrepintió. Sin embargo, la expresión usada no es la expresión comúnmente usada para un arrepentimiento sincero de corazón, porque lo que Judas tuvo fue un remordimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. Según el apóstol Pablo, él define que hay un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, que conduce a la vida, es un juego de palabras, pero que hay otro arrepentimiento que conduce a la muerte. Es decir, el arrepentimiento que conduce a la vida es el arrepentimiento que brota de un corazón que ha experimentado una relación con Jesús, se siente mal por su pecado y decide entregarse todo al Señor para que el Señor cambie, y él rompe con aquel pecado. El arrepentimiento que conduce a la muerte, entonces, es simplemente un remordimiento. No hay tristeza por el acto mismo del pecado. Lo que hay es tristeza por las consecuencias que ese pecado ha acarreado. Si no tuviera consecuencias, entonces él lo volvería a cometer. Judas se arrepintió, fue de las consecuencias. Él imaginó que Cristo Jesús se iba a liberar, como otras veces lo había hecho, de manos de los sacerdotes, iba a escapar de manos de ellos. Y entonces, un negocio redondo. Jesús continuaba vivo y él se ganaba 30 monedas de plata. Pero cuando ve que Cristo no acciona, cuando ve que Cristo no toma ninguna decisión para salvarse, entonces es cuando él reconoce que las consecuencias de su pecado son graves. Otra cosita, me llama la atención poderosamente el hecho de que los sacerdotes digan que no se puede colocar el dinero en el templo porque es dinero de sangre. Hipócritas. Ellos estaban cuidando las normas, cuidando las costumbres, cuidando los detalles, cuando ellos mismos estaban involucrados en la muerte del Mesías, en la muerte del Salvador. Vamos a encontrar que Pilato interroga a Cristo Jesús en medio del juicio: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contesta: tú lo dices. Luego están todas las acusaciones que se están haciendo. Pilato le dice a Cristo: no tienes nada que argumentar a todo lo que están diciendo, quedas callado. Pero dice la Biblia que Jesús no abrió su boca, no dijo nada.
Y esto impresiona a Pilato. La Biblia dice que Pilato se maravilló de aquello, porque es que Pilato estaba acostumbrado a condenar individuos que le traían, malhechores, malvivientes, que estaban allí en la sala del juicio maldiciendo, mal encarados, devolviendo las maldiciones con maldición. Sin embargo, aquí está un hombre que está sereno, con un rostro apacible, con un rostro que trae paz mientras la multitud le está acusando. Así que Pilato entiende que esto es simplemente envidia de los líderes religiosos. Intenta por todos los medios soltarle, intenta por todos los medios liberarle. Agregado a esto, su esposa le ha mandado a decir que no tenga nada que ver con ese justo, que ha padecido en sueños por él. Sin duda, ella tuvo pesadillas con Cristo, lo vio regresando en las nubes de los cielos, entendió que era el rey de los judíos, el rey del universo, que pronto gobernaría para siempre. Algo de esto tiene que haber ocurrido, que ella le manda a decir a Pilato que no haga aquello. Así que Pilato usa un argumento o una acción que hacía todos los años de liberar a un preso, de liberar a un condenado, lo que conocemos hoy como un indulto. Y él coloca a la multitud a decidir a cuál de los dos quieren que suelte, a Jesús o a Barrabás, que estaba allí preso por sedición, era un pillo, era un pandillero acusado de robar y de asesinar. Y la gente, sorprendentemente, aupada por los sacerdotes, empezó a gritar: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y Pilato dice: ¿y qué hago entonces con Cristo? ¿Qué voy a hacer con el llamado el Cristo? Y sabe que esa pregunta que hace Pilato es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos a diario. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Estamos viviendo a la altura de lo que Él nos ha pedido? ¿Estamos viviendo a la altura de lo que Él ha diseñado para nosotros? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Pilato, en vista de que no avanzaba, de que la multitud se volvía más enardecida, que hasta le amenazaron con acusarle con César de ser un traidor si no mandaba a condenar a Cristo, que se hacía pasar por rey, entonces él pidió una palangana de agua, se lavó las manos y dijo: libre soy, inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Ahora, ¿saben algo, mis hermanos? Definitivamente Pilato no fue inocente. Él tenía el poder para soltar a Jesús. Él tenía el poder para liberarle. Él pudo haber pasado la historia como un gobernante de autoridad que entendió que Jesús estaba siendo acusado falsamente y liberarle. Y aunque era verdad que Cristo tenía que morir por los pecados, no necesariamente tenía que ser Pilato el que lo condenara. Pero él fue un cobarde y pensó que lavándose las manos podía lavar su conciencia, podía lavar su vida, pero definitivamente no es así. Hay muchos que actúan de esta forma, piensan que lavarse las manos es suficiente, escurrir el bulto, pero eso no les hace inocente definitivamente. La respuesta del pueblo a la actitud de Pilato de lavarse las manos es: su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. Y esta maldición que se echaron los judíos fue una maldición terrible que hasta ahora dura, que hasta ahora están sufriendo por eso. Se cumplió allí en el año 70 cuando Tito, el comandante del ejército romano, destruyó toda Jerusalén, toda la ciudad, y todos los judíos fueron expatriados y eliminada la ciudad. Terrible esta maldición que ellos echaron. Todavía están sufriendo por eso y van a sufrir hasta el día que Cristo venga como nación. Dice la Biblia que Pilato lo devuelve, lo entrega a los líderes religiosos. Esto le quitan la ropa, le ponen un manto escarlata, una corona de espina, una caña en sus manos y empiezan a hacerle reverencia en ton de burla, diciéndole: salve, oh rey.
salen a crucificarlo, encuentran a un hombre de Cirene que carga la cruz de Cristo. Bendito sea por este hombre que ayudó al Salvador en los últimos momentos. Tendrá un lugar especial cuando Cristo venga por segunda vez. Hay otra cosa que me quisiera resaltar en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios que cuando lo van a crucificar, que lo desvisten por completo. Por cierto, un paréntesis. En los cuadros nosotros vemos a Jesús como tranquilo en la cruz, con un taparrabo, pero estaba completamente desnudo. Era parte de la vergüenza que le hacían pasar los condenados. Dice la palabra de Dios que los soldados rifaron sus vestidos y echaron suerte sobre él para ver quién se quedaba con él. Y aquí hay una lección extraordinaria. Hay muchas personas que cuando alguien les aconseja ir a la iglesia de forma diferente, bien elegante, bien vestidos, entonces se excusan diciendo que Cristo lo que ve es el corazón, que a él no le importa cómo andamos, que de hecho él era un hombre que andaba vestido sencillamente. Es verdad, andaba muy sencillo, pero elegante. Tan buena era su ropa, tan de calidad, que los soldados no quisieron dañarla, no quisieron botarla, la rifaron para ver quién se quedaba. Cada uno la quería para sí. Y entonces echaron suerte para ver quién la iba a tener. Más adelante vamos a encontrar allí mismo en el capítulo el relato de Jesús, que exclama en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué triste no entender esto, no entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Saben, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, Él cargó literalmente nuestros pecados. Yo lo ilustro de esta manera. Yo voy con un paquete súper pesado y te digo, amigo, amiga, por favor, cárgame esto un momentico. Tú lo cargas, es pesado para ti, pero al fin y al cuenta tú sabes que no es tuyo, me pertenece ese paquete. Pero en la cruz del Calvario, el Señor cargó literalmente nuestros pecados sobre Jesús. Es decir, literalmente el Señor lo hizo a él un asesino, lo hizo un borracho, lo hizo un drogadicto, lo hizo un orgulloso, lo hizo un egoísta. Le colocó cada pecado tuyo y mío sobre él literalmente como si él lo hubiera cometido. No era que cargaba un paquete ajeno, era su propio paquete. Y él sintió que el cielo se cerraba a causa de su pecado y por eso sintió el abandono del Padre. En ese momento, tremendo cómo Cristo cargó de verdad nuestros pecados y pagó nuestra culpa. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar diferente? ¿Cómo podemos nosotros menospreciar su verdad? ¿Cómo podemos no serle fiel a Él? Qué terrible nuestra condición de ser humanos, que aún sabiendo lo que Cristo hizo, nos portamos como nos portamos. Dice la Biblia que clamó a gran voz y entregó su espíritu, murió. Y en el momento que muere, dice ese capítulo 27, que el velo del templo se rasgó. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, dando a entender que ya no era necesario más el sacrificio del cordero. Y por primera vez el cordero se levantó y se fue. No fue manso al dejarse matar. Otro detalle interesante es que dice que los sepulcros fueron abiertos y esos que estaban enterrados allí el día de la resurrección de Cristo resucitaron con él como las primicias de la vida eterna, como la primicia de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. El centurión que estaba al frente de la ejecución reconoció que aquel era el Hijo de Dios al ver todas las manifestaciones naturales que se hicieron. José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo, es enterrado y culmina este relato con el pedido de los sacerdotes, diciéndole al Pilato, recordándole que Cristo estuvo en vida diciendo que iba a resucitar.
Así que ellos dicen, seguro que se van a robar el cuerpo, manda una guardia a que cuiden el sepulcro. Y Pilato le da la guardia. Ahí tienen, hagan ustedes lo que quieran con esa guardia. Vamos a mirar que esa guardia no detuvo a Cristo Jesús, que la muerte no le contuvo. Vamos a mirarlo en el próximo capítulo, la victoria del Señor sobre la muerte, que nos asegura que cuando Él venga también obtendremos la victoria. Que Dios nos bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, gracias por entregar a través de Cristo Jesús nuestra salvación, al colocar o a entregar a tu Hijo a la muerte en el Calvario, para que nosotros pudiéramos tener oportunidad de ser salvos. Padre, perdónanos por portarnos como nos portamos. Perdónanos por no hacer lo que tenemos que hacer. Y ayúdanos, Señor, a ser tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en forma abundante.